El mesénquima necesario para la formación de la cabeza procede del mesodermo de la placa lateral y paraxial, la cresta neural y de las placoas ectodérmicas. El rasgo más distintivo en el desarrollo de la cabeza y el cuello es la presencia de los arcos faringios, que aparecen durante la cuarta y quinta semana del desarrollo y contribuyen al aspecto externo del embrión. En un principio consisten en barras de tejido mesenquimatoso separadas por hendiduras faringias. Al mismo tiempo se forma una serie de vaginaciones que son las bolsas faringias, a lo largo de las paredes laterales del intestino faríngeo y de la parte más craneal del intestino anterior. Estas penetran en el mesénquima circundante, pero no establecen comunicación con las hendiduras externas. Los arcos faringios contribuyen a la formación del cuello y también son importantes para la formación de la cara. Hacia el final de la cuarta semana se forma el centro de la cara a partir del estomodeo, rodeado por el primer par de arcos faringios. En el embrión de 42 días se reconocen 5 prominencias mesenquimatosas, 2 prominencias maxilares inferiores, 2 prominencias maxilares superiores y la prominencia frontonasal. Con el desarrollo de la cara, más adelante se complementa con las prominencias nasales. Cada arco consiste en un núcleo de tejido mesenquimatoso recubierto en el exterior por ectodermo de superficie y en el interior por epitelio de origen endodérmico. El núcleo recibe cantidades sustanciales de células de la cresta neural que migran hacia los arcos para contribuir a la formación de los componentes esqueléticos de la cara. De esta manera podemos concluir que cada arco faríngeo se caracteriza por componentes musculares propios. Estos tienen un par craneal propio y donde quiera que migren las células musculares llevan a su componente nervioso con ellos. Además, cada arco tiene un componente arterial propio. El primer arco faríngeo consiste en una porción dorsal, la apófisis maxilar superior, y una porción ventral, la apófisis maxilar inferior, que contiene el cartílago de Meckel. Durante su posterior desarrollo, este cartílago se deshace, con la excepción de 2 porciones pequeñas en el extremo dorsal que se mantienen para formar el yunque y el masillo. El mesénquima de la apófisis maxilar superior origina el premaxilar superior, el maxilar superior, el hueso cigomático y parte del hueso temporal. Entre la musculatura del primer arco faríngeo se encuentran los músculos de la masticación, incluidos el temporal, el macetero y el tetragoideo, el vientre anterior del digástrico, el miloideo, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. Y su inervación está dada por la rama maxilar inferior del nervio trigémino. El mesénquima de este arco contribuye a la formación de la dermis de la cara y su inervación sensitiva de la piel de esta zona proviene de las ramas oftálmica maxilar superior y maxilar inferior del nervio trigémino. El segundo arco faríngeo o arco hioideo, cartílago de Reicher, origina el estribo, la apófisis estiloides del hueso temporal, el ligamento estiloideo y en la parte ventral el asta menor y la parte superior del cuerpo del hueso del hioides. Los músculos del arco son el músculo del estribo, el estiloideo, el vientre posterior del digástrico, el auricular y los músculos de la expresión facial. El nervio que inerva este arco es el nervio facial de estos músculos. El cartílago del tercer arco faríngeo produce la parte inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso hioide. Su musculatura se limita a los músculos estilofaringios y están inervados por el nervio glosofaríngeo del tercer arco. Los componentes cartilaginosos del cuarto y sexto arco faríngeo se fusionan para formar los cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme de la nariz. Los músculos del cuarto arco son psicotiroideo, el elevador del velo del paladar, y los constrictores de la laringe, y están inervados por la rama laringea superior del nervio vago, el nervio del cuarto arco. Los músculos intrínsecos de la laringe están inervados por la rama laringea recurrente del nervio vago, el nervio del sexto arco faríngeo. Bolsas faríngeas. El embrión humano tiene 4 pares de bolsas faríngeas. El quinto es rudimentario. La primera bolsa faríngea forma un divertículo, el seno tubo timpánico, que entra en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faríngea, que es el futuro conducto auditivo externo. La porción distal del divertículo se ensancha en una estructura de forma similar a un saco. La cavidad del oído medio
o timpánica primitiva, y la parte proximal se mantiene estrecha formando la trompa auditiva o de Eustaquio. El revestimiento de la cavidad timpánica facilita la formación de la membrana timpánica o tímpano. Segunda bolsa faríngea. El revestimiento epitelial de la segunda bolsa faríngea proliferan y forman unas yemas que penetran en el mesénquima circundante. Luego, las yemas son invadidas por el tejido mesodérmico, de manera que forma el primordio de las amígdalas faríngeas. Durante el tercer y quinto mes, el tejido linfático se infiltra en la amígdala. Las bolsas tercera y cuarta se caracterizan porque tienen un ala ventral y otra dorsal en su extremidad distal. Durante la quinta semana, el epitelio de la región dorsal de la quinta bolsa se diferencia en la glándula paratiroidea inferior, mientras que la región ventral forma el timo. A continuación, el timo migra en dirección caudal y medial, arrastrando con él la glándula paratiroidea inferior. El crecimiento y desarrollo del timo continúan hasta la pubertad. En las personas mayores se encuentra atrofiado y es sustituido por el tejido adiposo. Finalmente, el tejido paratiroideo de la tercera bolsa descansa sobre la superficie dorsal de la glándula tiroidea y forma la glándula paratiroidea inferior. El epitelio de la región dorsal de la cuarta bolsa faríngea forma la glándula paratiroidea superior. La región ventral de la cuarta bolsa origina el cuerpo último braquial, que más adelante se incorpora a la glándula tiroidea. Las células del cuerpo último braquial originan las células parafoliculares o células C de la glándula tiroides, que secretan la calcitonina. Hendiduras faríngeas. El embrión de 5 semanas se caracteriza por la presencia de 4 hendiduras faríngeas, de las cuales solo una contribuye a la estructura definitiva del embrión. La parte dorsal de la primera hendidura penetra en el mesénquima inferior y origina el conducto auditivo externo. El revestimiento epitelial del fondo del conducto participa en la formación del tímpano. Las hendiduras, segunda, tercera y cuarta, pierden el contacto con el exterior. Estas hendiduras forman una cavidad revestida con el epitelio endodérmico, el seno cervical, pero con el desarrollo posterior, este seno desaparece. Lengua. Aparece en el embrión de aproximadamente 4 semanas bajo la forma de 2 prominencias linguales laterales y una prominencia medial que es el tubérculo impar. Estas 3 se originan a partir del primer arco faríngeo y reciben su inervación sensitiva de la rama maxilar inferior del nervio trigémino. Una segunda prominencia medial, la cópula o eminencia hipobraquial, se forma a partir del mesodermo de los arcos segundo, tercero y parte del cuarto. Este recibe su inervación sensorial a partir del nervio glosofaríngeo. Por último, prosigue la tercera prominencia medial formada por la parte posterior del cuarto arco y marca el desarrollo de la epiglotis. Justo detrás de esta prominencia se encuentra el orificio laríngeo, flanqueado por las protuberancias aritenoides. Este recibe su inervación a partir del nervio laríngeo superior. A medida que van aumentando de tamaño, las prominencias linguales laterales sobrepasan el tubérculo impar y convergen formando los 2 tercios anteriores o cuerpo de la lengua. El cuerpo de la lengua está separado del tercio posterior por un surco en forma de V, que es el surco terminal. Algunos de los músculos de la lengua se diferencian in situ, pero la mayoría proceden del mioblasto, que se origina en las somitas occipitales y es inervado por el nervio hipoglótico. Glándula tiroidea. Aparece como una proliferación epitelial en el suelo de la faringe, entre el tubérculo impar y la cúpula, donde luego se indicará el agujero ciego. Posteriormente, desciende delante del intestino faríngeo como un divertículo dilobulado. Durante esta migración, esta permanece conectada a la lengua por un canal, el conducto tirogloso, que luego desaparecerá. Con el desarrollo posterior, la glándula tiroidea desciende enfrente del hueso hioides y los cartílagos laringeos. Durante la 7ª semana, alcanza su posición final delante de la tráquea. La glándula tiroidea empieza a funcionar alrededor del final del 3er mes, momento donde se hacen visibles los primeros folículos que contienen coloides, producidos por las células foliculares. Cara. Al final de la 4ª semana aparecen las prominencias faciales, que principalmente consisten en el mesénquima procedente de la cresta neural y están formadas por el primer par de arcos faríngeos. Las prominencias maxilares superiores pueden identificarse al lado del extremodeo y las prominencias maxilares inferiores se las puede distinguir en posición caudal respecto a esta estructura. Las prominencias frontonasales, formadas por la proliferación del mesénquima ventral, contribuye al límite superior del estomodeo.
A ambos lados de esta prominencia se originan unos engrosamientos localizados del ectodermo de superficie, las placoas nasales olfativas. Durante la quinta semana, las placoas nasales se imaginan para formar las fosas nasales. En este proceso crean una cresta de tejido que rodea cada fosa y forman las prominencias nasales. Las prominencias del borde exterior de las fosas son las prominencias nasales laterales y las del borde interior son las prominencias nasales mediales. Durante las 2 semanas siguientes, las prominencias maxilares superiores continúan creciendo. De manera simultánea, crecen en dirección medial y comprimen las prominencias nasales mediales hacia la línea media. Posteriormente, la hendidura entre la prominencia nasal medial y la prominencia maxilar superior desaparece y las prominencias se fusionan, quedando de esta manera formado el labio superior por las 2 prominencias nasales mediales y las 2 prominencias maxilares superiores. Las prominencias nasales laterales también participan en la formación del labio superior. El labio inferior y la mandíbula se forman a partir de las prominencias maxilares inferiores, que convergen en la línea media. En un principio, las prominencias maxilares superiores y las nasales laterales están separadas por un surco profundo, el surco nasolagrimal. Después de la canalización, el cordón forma el conducto nasolagrimal y su extremo superior se ensancha para formar el saco lagrimal. Las prominencias maxilares superiores se agrandan para formar las mejillas y el maxilar superior. La nariz está formada a partir de 5 prominencias faciales. Una, la prominencia frontal que origina el puente, las prominencias nasales mediales que generan la cresta y la punta, y las prominencias nasales laterales que forman los lados o las aletas. El segmento intermaxilar es la estructura formada por las prominencias maxilares y las 2 prominencias nasales unidas. Este segmento intermaxilar a su vez está formado por un componente labial, un componente del maxilar superior y un componente palatino. El segmento intermaxilar es continuo con la porción rostral del tabique nasal. Paladar secundario. Este proceso se da entre la 6ª y la 10ª semana. La parte principal del paladar definitivo está formada por 2 protuberancias, que son las crestas palatinas, y aparecen en la 6ª semana del desarrollo, y están dirigidas oblicuamente y hacia abajo a cada lado de la lengua. Estas crestas ascienden durante la 7ª semana hasta una posición horizontal por encima de la lengua, y se fusionan para formar el paladar secundario. En la parte anterior, las crestas se fusionan con el paladar triangular primario y el agujero incisivo.